No te olvides de gustar, comentar y suscribirte. Golpea la campana para nuevas historias. En la vasta expansión del sector Andrómeda, el buque imperial Invictus cruzó a través de la oscuridad, su casco elegante brillando contra el telón de fondo de estrellas distantes. El capitán Caltrina Rix, veterano de incontables misiones exploratorias, sentado en su silla de mando con un aire de aburrimiento practicado. Se suponía que la humanidad sería otra entrada trivial en los anales del imperio, una especie joven e inconsecuente en las afueras del espacio conocido. Informe de estado, ordenó a Rix, apenas mirando hacia arriba desde su exposición personal. Capitán, hemos interceptado señales del tercer planeta en este sistema, respondió el teniente Vara, oficial de comunicaciones del barco. Las ondas de radio primitivas y las transmisiones satelitales de bajo grado. Se llaman a sí mismas, humanos. A Rix se ríe, sus labios delgados se enriquecen en una sonrisa. Humanos, qué pintorescos, tienen alguna capacidad interestelar. Vara dudaba. No en el sentido tradicional, sus naves parecen limitadas a su sistema, ¿pero qué? El tono de Rix se agudizó. Hay datos anómalos en sus transmisiones. Algunas de sus señales están cifradas más allá de nuestra capacidad de descifrar. Otros, frecuencias de cambio de maneras que nuestros sistemas no pueden rastrear completamente. Rix frunció el ceño. Interesante. Prepare un ultimátum estándar. Informénlos de su nuevo estatus como sujetos del Imperio Galáctico. Tienen 72 horas para cumplir o enfrentar la aniquilación. El ultimátum fue enviado, acompañado por una muestra holográfica del poder abrumador del Imperio. Cada civilización previa contactada de tal manera se había rendido incondicionalmente. Pero esta vez, la respuesta fue diferente. Al tercer día, llegó una transmisión. El mensaje era claro, carente de cualquier pompa o miedo. Contenía una sola palabra, hablada en imperial, corre. La cubierta de mando del Invicto se hizo reír. Primitivos arrogantes. Rix se quemó. ¿Ellos se atreven a amenazar al Imperio? Informa al alto mando. Solicite una flota de pacificación. Mostrémosle a estos humanos cómo es el poder real. Días después, llegó la flota, una flotilla de temblores, cruceros y destructores que se llenaban de armas avanzadas. El almirante Jorat Kren, una figura torrente cuya reputación de subyugación no tenía paralelo, tomó el mando. Esta será una operación de libros de texto, declaró. La humanidad se arrodillará ante el Imperio, o dejarán de existir. El viaje de la flota a la Tierra fue ineventísimo hasta que no lo fue. Al cruzar los extremos del sistema Sol, la primera anomalía golpeó. Una fragata exploradora desapareció de los sensores, la última transmisión de su tripulación se engaró y entró en pánico. Los sistemas de la flota fallaron intermitentemente, las cartas de navegación corrompidas, los motores se ralentizaron por inexplicables fuerzas gravimétricas. Almirante, dijo el comandante VYN, su voz apretada con inquietud, estos trastornos no son naturales. ¿Sabotaje de los humanos? Kren se burló. Imposible. Apenas están fuera de su propia atmósfera. Pero a medida que la flota presionó hacia adelante, los signos se volvieron más difíciles de ignorar. Al comenzar su asalto la flota imperial, descubrieron que la humanidad había dominado una táctica que el Imperio nunca había enfrentado, guerra asimétrica. Y el juego acababa de empezar. La flota del Imperio Galáctico colgó en el vacío sobre la Tierra, una armada de espadas, cruceros y destructores que llenaban armas. Desde la órbita, la Tierra parecía una joya azul prístina, sus nubes giratorias y vastos océanos un contraste claro con la amenaza mecánica en el espacio. El almirante Jorat Kren se paró en el puente del dominio emblemático, sus manos se abrazaron a sus espaldas mientras él examinaba el planeta abajo. A su alrededor, la cubierta de mando zumbó de actividad. Oficiales que transmiten órdenes, monitorean los sensores y se preparan para la operación de pacificación. Es patético, en verdad, Kren se mostró en voz alta. Creen que su desafío importa. ¿Qué podría lograr esta especie de backcutter contra nosotros? No han hecho ningún intento de comprometer nuestra flota, señaló el comandante VYN. Quizás se han dado cuenta de la inutilidad de la resistencia. O quizás son demasiado primitivos para entender su predicamento, respondió Kren. Comience el bombardeo orbital. Objete primero sus ciudades más grandes. Hazles saber lo que cuesta el Imperio. Mientras las primeras salvas de fuego de plasma llovieron hacia la Tierra, algo inesperado sucedió. Las defensas planetarias,
anteriormente inactivas, activadas al unísono. Los escudos de energía parpadearon a la vida, absorbiendo el bombardeo. Armas de tren masivos y plataformas de misiles surgieron de silos ocultos, lanzando un contraataque preciso. Almirante, sus defensas orbitales están activas, gritó un oficial. Por supuesto que lo son, dijo Kren descaradamente. Un gesto inútil, abrumándolos. Pero a medida que la batalla comenzó en serio, la flota del Imperio enfrentó una realidad inquietante. Las defensas de la humanidad no solo se contenían, sino que estaban luchando con una precisión alarmante. Misiles equipados con sistemas de orientación avanzados tejidos a través de las defensas puntuales de la flota, golpeando en sistemas críticos. Las balas de pistola de tren golpearon con fuerza devastadora, perforando incluso la gruesa armadura de los cruceros del Imperio. Kren frunció el ceño. Informe de situación. Almirante, dijo VYN, su voz se esfumó, estamos experimentando pérdidas significativas. Han logrado desactivar a 2 destructores y un crucero en la última voley. Eso es imposible, estalló Kren. Su tecnología está detrás de la nuestra, hay más, continuó VYN. Nuestros sensores están siendo atascados, y sus sistemas de ataque se están adaptando a nuestras contramedidas. Es como si ellos aprendieran a medida que avanza la batalla. La confianza de Kren se desvaneció, pero se obligó a permanecer compuesto. Aumente la potencia de fuego. Despliegue escuadrones de combate para sacar sus defensas superficiales. Aplastarlos. Los escuadrones de combate del Imperio se enredaron hacia la Tierra, elegantes y mortales. Pero al entrar en la atmósfera, el verdadero alcance de los preparativos de la humanidad se hizo evidente. Las bombas de drones, cada más pequeñas y más ágiles que los combatientes del Imperio, se levantaron para encontrarlos. Estos no están tripulados, dijo uno de los pilotos de combate, su voz se quebrantaba sobre las comunicaciones de la flota. Son demasiado rápidos, no pueden conseguir una cerradura. Los drones se movieron con una extraña coordinación, superando la maniobra de los combatientes del Imperio y desmantelando con huelgas de precisión. Por cada dron humano destruido, 10 combatientes imperiales cayeron. En el puente del dominio, la tensión era palpable. Almirante, hemos perdido la mitad del escuadrón de combate, informó VYN. Kren le dio un puño a la consola. Retírenlos. Bombardearemos sus defensas desde la órbita. Pero a medida que los combatientes se retiraron, la flota del Imperio se encontró bajo ataque una vez más. Los vasos humanos, pequeños, rápidos y equipados con tecnología avanzada de ocultación, surgieron de las sombras de la luna de la Tierra. Usando tácticas de atropello y fuga, apuntaron a los buques más vulnerables del Imperio, desactivando motores y armas antes de desaparecer de nuevo en el vacío. Están atacando desde la luna, gritó un oficial. Entonces destruye la luna. Kren rugido. La flota volvió sus armas hacia Luna, pero antes de que pudieran disparar, los vasos humanos desaparecieron de nuevo. La luna era un señuelo, y el Imperio había mordido el cebo. En el centro de mando, en lo profundo de la superficie de la Tierra, el general Erika Vance vio que la batalla se desplegaba en pantallas holográficas. La habitación estaba llena de zumbido de computadoras y la charla de técnicos que coordinaban la defensa. Se están cayendo por cada trampa, dijo Vance, una sonrisa sombría en su cara. Es casi demasiado fácil. Su ayudante, un joven teniente, la miró nerviosamente. ¿Crees que se darán cuenta de lo que estamos haciendo? Eventualmente, admitió Vance. Pero para entonces, será demasiado tarde. De vuelta en el dominio, el pánico se estaba metiendo. La flota del Imperio, una vez confiada en una victoria fácil, fue ahora golpeada y desorganizada. Los informes de fenómenos extraños, señales fantasmas, lecturas de sensores falsos y naves desapareciendo sin explicación alimentaron un creciente sentido de temor. Almirante, estamos detectando una nueva señal, dijo VYN, su voz temblando. ¿Y ahora qué? Kren ladraba. Es un mensaje. De los humanos. La pantalla holográfica parpadeó y apareció una figura. Con un simple uniforme, el general Vance se quedó mirando directamente a los oficiales imperiales. Te advirtió, dijo, su voz fría e infundada. Deberías haber huido. La transmisión terminó, reemplazada por un mapa de la flota del Imperio y una cuenta atrás. ¿Qué es esto? Kren lo exigió. Un ataque coordinado, susurró VYN, su rostro pálido. Almirante, ya nos han dirigido.
La cuenta atrás llegó a cero, y la humanidad desató su pleno poder. Las defensas orbitales disparadas en perfecta sincronización, las naves humanas surgieron de esconderse para atacar objetivos críticos, y la flota del Imperio se desmoronó bajo el incansable asalto. Mientras las explosiones sacudían el dominio, Kren finalmente entendía la verdad: esto no era una batalla. Fue una ejecución. Y la humanidad había dado su advertencia. El puente del dominio estaba en caos. Las alarmas se dispararon, y la cubierta vibraba como otra explosión arrastró a través de la flota afuera. El almirante Jorat Kren agarró el borde de su consola de mando, sus nudillos blancos. A su alrededor, los oficiales ladraron informes, pero sus voces fueron ahogadas por la cacofonía de la destrucción. Almirante, hemos perdido al Valento y al Stalwart. Sus núcleos de reactor fueron críticos, gritó el comandante VYN, su cara se enfundó con sudor. Los humanos han violado nuestra formación. Kren se obligó a permanecer compuesto. ¿Cuántos de sus vasos están en juego? Desconocido, respondió VYN. Están usando tecnología de ocultación para enmascarar sus números. Cada vez que creemos que los tenemos acorralados, desaparecen. La mandíbula de Kren se apretó. Son cobardes, golpeando desde las sombras. Ordene a la flota reagruparse, concentrar la potencia de fuego en sus defensas orbitales. Necesitamos restablecer la dominación. En las profundidades del espacio, escondido entre los restos de barcos imperiales destruidos, una pequeña fragata humana sigilosa observó el caos. El teniente comandante Mira Arlo se paró en el centro de comando de la luz, sus pantallas holográficas mostrando la progresión de la batalla. Están empezando a reagruparse, informó uno de sus oficiales. Déjalos, dijo Arlo con una sonrisa débil. Ellos pensarán que están tomando el control, pero están caminando directamente a la fase 2. Arlo se volvió a una pantalla cercana, donde un pienso en vivo mostró al general Eric Vance. General, la flota del Imperio está cambiando de formación, vamos a proceder. Vance asintió, su expresión tan aguda como el borde de una hoja. Compromete la siguiente fase. Recuérdales por qué les dijimos que huyeran. La flota imperial se movió hacia una formación más estrecha, las espantosas y cruceros restantes formando una pared defensiva alrededor del dominio insignia. Torres automatizadas disparadas a las defensas orbitales humanas, tratando de tallar un camino a través de las defensas del planeta. Los escudos están sosteniendo, informó VYN, alivio arrastrándose en su voz. El ataque inicial de los humanos parece estar perdiendo impulso. Antes de que Kren pudiera responder, una nueva alarma se disparó. Almirante, múltiples firmas de calor detectadas detrás de nosotros, gritó un oficial. Kren giró para enfrentar la pantalla táctica. Decenas de embarcaciones humanas estaban emergiendo de las sombras, sus posiciones cuidadosamente coordinadas. Habían flanqueado la flota imperial. ¿Cómo llegaron allí? Kren lo exigió. Deben haber usado los escombros del compromiso anterior para enmascarar su enfoque, dijo VYN. Almirante, han cortado nuestra ruta de escape. Las naves humanas abrieron fuego al unísono. Enjambres de misiles, salvos de pistola de ferrocarril y explosiones de energía arrojaron las líneas traseras de la flota imperial. Atrapados entre las defensas orbitales de la Tierra y el ataque sorpresa por detrás, las naves del Imperio no tenían ningún lugar para retirarse. Almirante, el Resolute se ha ido. VYN gritó. Sus tácticas son demasiado precisas, están apuntando a nuestros sistemas críticos con cada tiro. Kren le apretó los puños. Él había subestimado a estos humanos. No eran primitivos, como el Imperio había asumido. Su tecnología no era inferior, no era convencional. Y peor aún, parecían anticipar cada movimiento. Redirija toda la potencia de fuego a la parte trasera. Kren ladraba. Tenemos que romper su flanco. Las naves imperiales cambiaron su enfoque, pero los humanos habían planeado para esto. Mientras la flota del Imperio se volvió para enfrentar la nueva amenaza, las defensas orbitales de la Tierra intensificaron su asalto. Drones y plataformas automatizadas llovieron fuego desde arriba, paralizando aún más los barcos imperiales. En el centro de mando humano, el general Vance vio la matanza con frío satisfacción. ¿Estado? Nuestras fuerzas se mantienen, general, informó un ayudante. La flota del Imperio está en desorden. Su estructura de mando se está rompiendo. Bien, dijo Vance. Ella se dirigió a un mapa táctico de la batalla. Prepárense para la fase 3.
Comiencen la interrupción de la señal. En el dominio, el caos se intensificó. Las comunicaciones de la flota se callaron mientras los humanos desencadenaron una nueva ola de guerra electrónica. Los sistemas de sensores fallaron, los sistemas de ataque fallaron, y los barcos imperiales comenzaron a disparar ciegamente. Almirante, estamos perdiendo contacto con la flota. VYN gritó. Nuestras comunicaciones están siendo atascadas. Kren le dio un puño en la consola. ¿Cómo es posible esto? Su tecnología debería estar siglos detrás de la nuestra. Antes de que VYN pudiera responder, la pantalla principal del barco parpadeó. Un rostro humano apareció, el general Eric Avance. Su mirada perforante parecía cortar a través de la pantalla. Almirante Kren, dijo, su voz tranquila pero amenazante. Te lo advertí. Deberías haber huido. La transmisión terminó, reemplazada por un temporizador de cuenta atrás. En la pantalla táctica, comenzaron a aparecer objetos pequeños, cientos de ellos, enredándose hacia la flota imperial. ¿Qué son esos? Kren lo exigió. Minas autopropulsadas. Dijo VYN, su voz apenas sobresale a un susurro. Están por todas partes. Las minas detonaron al alcanzar sus objetivos. Nave tras nave fue envuelta en explosiones, sus cascos se rompieron y sus sistemas fallando. El dominio se estremeció violentamente cuando una de las minas golpeó su sección de popa, enviando una pluma de fuego a través de los pasillos del barco. Almirante, la flota se está derrumbando. VYN gritó. Kren miró la matanza, su confianza se rompió. Había pensado que el imperio era invencible, que ninguna especie podía desafiar su supremacía. Pero la humanidad había demostrado que estaba equivocado. No solo luchaban por sobrevivir, sino que luchaban para enviar un mensaje. Y ese mensaje estaba claro: este es nuestro hogar. No eres bienvenido. Mientras los restos de la flota imperial comenzaron a retirarse, los barcos humanos no perseguían. Se mantuvieron en su tierra, permitiendo a los sobrevivientes cojear. No fue piedad, fue una advertencia. En el puente del dominio, Kren se cayó en su silla, su rostro pálido y sus manos temblando. Ahora sabía la verdad. La humanidad no era una especie primitiva que conquistar. Eran una fuerza a tener en cuenta. Y el imperio había cometido un grave error. Los restos retirados de la flota imperial cojearon en el vacío entre los sistemas, sus cascos que una vez prístinos ahora se han marcado y oscurecido. De los 150 barcos que habían sido enviados para pacificar a la humanidad, quedaban menos de 30. Las comunicaciones entre buques eran escasas, fracturadas por los efectos persistentes de la guerra electrónica humana. Los sobrevivientes se acurrucaron en silencio, su orgullo se destrozó. El almirante Jorat Kren se sentó solo en sus habitaciones a bordo del dominio. Sus manos temblaban mientras revisaba los registros de batalla, tratando de dar sentido a cómo una especie inferior había roto a través de una de las flotas más avanzadas del imperio. Todavía podía ver el rostro del general humano en la pantalla, sus palabras escalofriantes que se hacían eco en su mente: deberías haber huido. Una campana rompió el silencio, seguida por la conocida voz del comandante VYN. Almirante, hemos restablecido el contacto con el alto mando. Han enviado refuerzos para reunirse con nosotros en el sistema Ketar. Bien, respondió Kren, su voz ronca. Prepara la flota para la cita. Mientras VYN se apuntaba, Kren cerró los ojos. Los refuerzos significaron otra oportunidad. Una oportunidad para reclamar su honor y recordar a la humanidad el poder del imperio. Semanas después, una segunda flota imperial se reunió en el sistema Ketar. Esta flota se enamoró de la primera, compuesta por más de 300 barcos, incluyendo espadas, portadores y fragatas antisigilosas recientemente desarrolladas. A su cabeza estaba el gran almirante Caldera Miros, una legendaria estratega y defensora de la supremacía imperial. Kren se quedó rígido cuando Miros entró en la sala de reuniones del dominio, su mirada perforante escaneando a los oficiales reunidos. Era una figura imponente, su uniforme sin manchas y su pelo plateado atado de nuevo en una trenza ajustada. Miros, comenzó Kren. Guarda tus excusas, interrumpió Miros. He leído los informes. La humanidad aprovechó su arrogancia, pero eso no volverá a suceder. Esta vez estamos preparados. Se volvió a la pantalla táctica, que mostró la Tierra y su espacio circundante. Los humanos dependen de tácticas asimétricas y guerra psicológica. Son inteligentes, pero tenemos los números y potencia de fuego para abrumarlos. Aplastaremos su flota,
Desactivaremos sus defensas orbitales y bombardear su planeta hasta que supliquen por piedad. La habitación llena de sobornos de acuerdo. La confianza de Miros era infecciosa, y por primera vez desde la batalla, Kren sintió un parpadeo de esperanza. Mientras la flota del Imperio se acercaba al sistema Sol, se encontró con un silencio extraño. No parecía haber naves humanas interceptarlas, y las defensas de los planetas exteriores estaban conspicuamente ausentes. Están corriendo asustados, señaló un oficial. Tal vez, dijo Miros, su tono escéptico. Pero no los subestimemos. Despliegue naves exploradoras para barrer la zona para los buques ocultos. Los exploradores se desvanecieron, buscando anomalías. Pasaron las horas sin contacto. Miros frunció el ceño, sus instintos le advirtieron que algo estaba mal. Luego el primer explorador se puso a oscuras. Informe. Miros lo exigía. Sin explosión, sin firma energética, dijo el oficial de comunicaciones. Simplemente, desapareció. Momentos más tarde, otro explorador desapareció, seguido de un tercero. El pánico se abrió a través de la flota mientras los barcos reportaban sombras débiles en sus sensores, parpadeando y saliendo como fantasmas. Están aquí, dijo Miros, su voz tranquila pero tensa. Prepárense para el compromiso. La flota asumió una formación defensiva, armas a la espera. Los minutos se arrastraron a horas, pero no hubo ataque. Los humanos no eran sorprendentes, estaban observando. A bordo de la resolución insignia humana, el general Erika Vance observó la flota imperial a través de su pantalla táctica. Las naves enemigas fueron agrupadas en una formación apretada, llenas de armas y escudos. Tal como esperábamos, dijo Vance. Están paranoicos. Se han comprometido demasiado a defenderse, dejando sus flancos vulnerables. ¿Órdenes, general?, preguntó el teniente comandante Mira Arlo, de pie a su lado. Empiece la primera fase. Recordémosles por qué les dijimos que huyeran. Los barcos humanos se materializaron de la oscuridad, apareciendo en los sensores del Imperio el tiempo suficiente para disparar el fuego antes de desaparecer de nuevo. Se dirigieron a los bordes exteriores de la flota, cebando a los barcos más pequeños en persecución. Cada vez, los buques que persiguen se encuentran aislados y abrumados por los drones humanos o los bombarderos sigilosos. Nos están sangrando, dijo Miros a través de dientes con mala hierba. Ordene a la flota que mantenga su posición. No nos embaucarán. Pero la humanidad ya estaba un paso adelante. Mientras la flota imperial mantuvo su tierra, fue bombardeada por pistolas de larga distancia de plataformas ocultas cerca de Júpiter. Las plataformas estaban ocultas, y a pesar de los mejores esfuerzos del Imperio, no podían identificar la fuente de los ataques. Almirante, estamos sufriendo daños graves, un oficial gritó. Tenemos que avanzar. Aún no, se rompió Miros. Están tratando de atraernos a su trampa. Mientras tanto, la humanidad lanzó su campaña de propaganda a través de la galaxia. Los canales de comunicación imperiales transmiten mensajes de desafío, advirtiendo a otras especies de la agresión del Imperio. Somos humanidad, declararon los mensajes. No nos arrodillaremos. Si vienen por vosotros, quédense con nosotros y estaremos con vosotros. Las emisiones sembraron duda y miedo entre los aliados del Imperio, algunos de los cuales comenzaron a reconsiderar su lealtad. En el campo de batalla, la flota del Imperio finalmente avanzaba hacia la Tierra. La paciencia de Miró se había gastado, y estaba decidida a llevar la lucha a la humanidad. Al acercarse, los barcos humanos se rebelaron en masa, emergiendo de detrás de la luna y la sombra de la Tierra. A diferencia de las fuerzas dispersas que se vieron antes, esta flota era enorme, sus barcos llenos de armas avanzadas. Era un hilo. Vuelta en la Tierra, el general Vance se paró en el centro de mando, su expresión sombría pero resuelta. Nos hemos comprado tiempo, dijo. Pero esta guerra no ha terminado. El Imperio volverá. Arlo asintió. ¿Y cuando lo hacen? La mirada de Vance se endureció. Nos encontrarán listos. Los restos destrozados de la flota imperial se alejaron del sistema Sol, huyendo hacia la seguridad del espacio profundo. De la antigua armada de invasión, solo quedó una fracción, cicatrizada, desorganizada y humilde. Noticias sobre la derrota devastadora del Imperio a manos de la humanidad se derrumbó a través de la galaxia, sembrando dudas entre los aliados del Imperio y envolviendo a aquellos que desde hace mucho tiempo habían sido subyugados. Para la humanidad, fue una victoria amarga. Habían ganado la batalla,
pero sabían que la guerra estaba lejos de terminar. A bordo de la Resolución, el buque insignia de la Tierra, el general Erika Vance convocó una reunión de sus altos comandantes. La habitación estaba tensa, pero las caras alrededor de la mesa llevaban una sensación de determinación sombría. Lo hemos hecho, comenzó Vance, su voz firme. Hemos demostrado a la galaxia que la humanidad no se inclinará ante la tiranía, pero no cometa errores, esta victoria no es el fin. El imperio se reagrupará, y cuando regresen, vendrán con más barcos, más armas y más desesperación. Mira Arlo, de pie a la derecha de Vance, asintió. Hemos comprado tiempo, pero necesitamos usarlo sabiamente. No podemos asumir que caerán de nuevo en las mismas tácticas. Una pantalla holográfica iluminó el centro de la habitación, mostrando la galaxia más amplia. Docenas de sistemas controlados por imperiales parpadeaban en rojo, mientras que los sistemas neutrales e independientes estaban marcados en amarillo. Nuestra primera prioridad es fortalecer nuestra posición, continuó Vance. Las defensas orbitales de la Tierra se mantuvieron esta vez, pero necesitan ser expandidas. También necesitaremos establecer alianzas con otras especies. Si el imperio no puede aplastarnos, podrían tratar de aislarnos. Uno de los comandantes de la flota se inclinó hacia adelante. ¿Crees que otras especies se unirán a nosotros? El imperio los ha estado oprimiendo durante siglos. La mayoría de ellos tienen miedo de levantarse. La mirada de Vance era acero. Se unirán si les damos una razón. Ya hemos enviado el mensaje. Ahora tenemos que respaldarlo con acción. Si liberamos un sistema, despertará esperanza. En el fondo del imperio, las noticias de la derrota llegaron al Consejo Imperial. La cámara era un salón frío y cavernoso adornado con símbolos de fuerza imperial. En su centro, el emperador se sentó en un trono torrente, su expresión escondida detrás de una máscara dorada. El segundo al mando del gran almirante Miro se encontraba ante el consejo, su rostro pálido. La flota fue derrotada, su excelencia. Los humanos desplegaron tácticas y tecnologías que no habíamos previsto. Su resistencia fue mucho más, basta, dijo el emperador, su voz fría y resonante. ¿Me estás diciendo que un sistema único y primitivo, destruyó la flota más avanzada de nuestro arsenal? El almirante dudó, y luego asintió. Sí, su excelencia. El emperador se levantó, su figura imponente. La humanidad ha hecho más que humillarnos. Han sembrado rebelión en los corazones de nuestros súbditos. Ya 3 sistemas han declarado la independencia, esta insurrección debe ser aplastada rápida y decisivamente. ¿Cuáles son tus órdenes, mi emperador? La voz del emperador cayó a un tono escalofriante. Desataremos la flota de la ira. La humanidad ha elegido desafiar al imperio. Ellos aprenderán el precio del desafío. Pasaron meses. En la Tierra, los esfuerzos de la humanidad para prepararse para el retorno del imperio se intensificaron. Se ampliaron las defensas orbitales, se construyeron flotas y se persiguieron silenciosamente alianzas con otras especies. En las sombras de un cinturón de asteroides, se celebró una reunión secreta entre representantes humanos y enviados de la Confederación Bornak, uno de los vasallos más oprimidos del imperio. Hemos escuchado sus emisiones, dijo el enviado de Bornak, un alto e insectoide con una carapace brillante. Usted dice haber derrotado al imperio. Pero, ¿cómo podemos confiar en usted? Si nos alineamos con usted y fracasamos, el imperio nos destruirá. Mira Arlo, dirigiendo la delegación, se inclinó hacia adelante. No solo afirmamos haberlos derrotado. Tenemos pruebas. Su buque insignia está en ruinas, y su flota está dispersa. Únete a nosotros, y juntos podemos romper su poder en la galaxia. El enviado de Bornak hizo clic en sus mandíbulas atentamente. Eres audaz para una especie tan joven. Quizás demasiado atrevido. Tal vez, dijo Arlo, reuniendo la mirada del enviado. Pero ya hemos hecho lo que todos pensaban que era imposible. El imperio no es invencible. Es hora de dejar de correr y empezar a pelear. Después de una larga pausa, el enviado asintió. Consideraremos tu oferta. De vuelta en el sistema Sol, la recién bautizada flota de liberación se reunió cerca de Júpiter. Los buques de diversas clases, llenos de armas y sistemas avanzados de coordinación de la IA, formaron formaciones apretadas. Esta fue la respuesta de la humanidad a la tiranía del imperio, una flota no solo para la defensa, sino para la liberación. El general Vance se dirigió a la flota desde el puente de la Resolución. Su discurso fue transmitido a cada barco y a cada puesto de avanzada aliado.
Hoy marca el comienzo de una nueva era, dijo. Una era en la que ninguna especie vive con miedo a la opresión. Hemos demostrado que podemos enfrentarnos al imperio, pero ahora debemos ir más lejos. Debemos atacar el corazón de su poder y liberar a aquellos que no pueden liberarse. Esto no es solo sobre la humanidad, sino sobre la libertad de la galaxia. La flota estalló en las vítores, el sonido que transportaba a través de los canales de comunicación como una ola de determinación de marea. Lejos de la Tierra, en las profundidades del espacio imperial, la flota de la ira comenzó su marcha hacia Sol. Miles de barcos, armados con armas diseñadas para destruir planetas enteros, movidos con un propósito sombrío. A su cabeza estaba la nave insignia personal del emperador, un vaso colosal rumoreaba que albergaba armas que pudieran deformar la realidad misma. A medida que avanzaba la flota de la ira, susurros de rebelión se extendieron como fuego salvaje a través de la galaxia. Los sujetos del imperio observaron y esperaron, su esperanza reavivada por el desafío de la humanidad. En el sistema Sol, la resolución se encontraba en el centro de la flota de liberación. El general Vance miró a las estrellas, sus manos se abrazaron a sus espaldas. Vendrán pronto, dijo Arlo en silencio. Vance asintió. Déjalos. La galaxia está mirando ahora. Y esta vez, no solo defenderemos la Tierra, les mostraremos que el imperio puede sangrar. La humanidad había enviado su advertencia, pero ahora se prepararon para entregar algo más grande, liberación. Y como la galaxia sostuvo su aliento, el escenario fue establecido para una confrontación final que determinaría el destino de innumerables mundos. El final, gracias por ver, todos. No olvides que te gusta, comentar y suscribirte por un contenido más estelar HFY. Toca esa campana para mantenerte actualizada, y te veremos la próxima vez.